atención a una de las facetas de Luz, que si bien está presente en todo su legado, ha sido poco estudiado por los especialistas, los que han hablado sobre Luz. Son pocos los que se han referido a Luz en el arte textil, y sin embargo vemos que los pintores, los artistas de la primera mitad del siglo XX, es algo que no pasaron por alto, es algo que plasmaron y que hoy lo tenemos ahí como patrimonio nacional en los murales de San Ildefonso, de la SED, de Palacio Nacional, de obras de Caballete. Y bueno, aquí pusimos dos fotografías que ustedes ya vieron a lo largo de las presentaciones, en donde podemos ver a Luz tejiendo. Cuando hicimos el documental, ese es el legado que a mí particularmente más me impactó de Luz, y que volteé a ver la obra de estos pintores con otros ojos después de hablar con la familia de doña Julia Jiménez González, como la conocieron aquí en Milpalta, cuando Jesús precisamente nos platicaba que su abuela tenía en su casa palitos que ellos no sabían para qué servían, pero tenían palitos. Y bueno, pues esos palitos eran un telar de cintura, y bueno, él nos refiere que además tenían muchos, no era solo uno, ¿no? Y que ellos los agarraban para jugar, pues porque no sabían cuál era su función. Y bueno, se empieza a enriquecer esta mirada desde mi punto de vista. Quizás había visto en otras ocasiones los murales y algunas obras de Caballete, pero nunca me había detenido a ver que en esos murales estaba plasmada el arte textil de Milpalta, estaba la indumentaria, sobre todo de la mujer indígena. Como lo podemos ver aquí, bueno, son algunas obras de Leal, pues está la blusa tradicional de Milpalta, la faja de labor, el chincuete tradicional a rayas azul y negro, y bueno, las trenzas. No se alcanza a distinguir muy bien las cintas, pero al estar trenzado suponemos que debe traer las trenzas. Aquí vemos algunas obras que escogimos de Luz. Para cuando hicimos el documental, solo la hilandera era la que conocía. Posteriormente salieron a la luz las otras dos. Pero aquí quiero resaltar que Diego Rivera pinta a Luz en su oficio tradicional con su traje tradicional, ¿no? Algo que obviamente Diego vio en Luz, esa parte de identidad, ese elemento que hace reconocer también a una comunidad indígena, pues está ahí en su indumentaria, en su trabajo tradicional. Y bueno, escogí otras dos pinturas, la que hablaba Juan Carlos, que es un lienzo que sigue perdido, el que está blanco y negro, de Carmen Díaz, en donde también la vemos con su traje tradicional. Y una más de Tomás Urián, años después, se nota que Tomás Urián, cuando lo entrevistamos, nos dice que pues él era un estudiante, y que obviamente la obra pues era de un estudiante, pero que él estaba muy satisfecho y le gustaba justo porque ahí retrató a Luz con esa blusa blanca que a él hasta ese momento le seguía impactando, la blancura de esa blusa en contraste con los bordados. Y bueno, sobre todo también a mí, porque es en una de las pocas obras en donde se ven las cintas del cabello. Ella se está trenzando y son cintas en labrado de urdina. Bueno, esto fue como una muy pequeña selección de las obras que en ese momento yo volteaba a ver ya con otros ojos y que me daban ya un panorama diferente de Luz, que ya la veía no solo como modelo, era tejedora. Y bueno, ahí también pongo una foto de la señora Alejandra, porque después de ver las obras en las que aparece Luz con la indumentaria y además tejiendo, pues también había que preguntar en Milpalta quién conocía a Luz, ¿no? Por ahí tenemos una anécdota con Jesús en donde cuando nos conocimos yo le preguntaba, bueno, ¿quién es Luz? Porque hasta ese momento
no había conocido a alguien que me pudiera dar una referencia real de Luz, ¿no? Entonces me decían, doña Luz fue una modelo de Diego Rivera y X, pero nadie me podía dar un dato que se pudiera confirmar, ¿no? Hasta que conocimos a Luz, y es cuando sabemos además que pues Luz tiene su verdadero nombre como Julia Jiménez González, y que muy probablemente por eso nadie me había podido dar una referencia de quién había sido ella, ¿no? Y bueno, pues ya con la historia, con el contacto con su familia, tuvimos la suerte de encontrar a la señora Alejandra, que nos decía, ah, claro, doña Julia. Ella no la conocía como Luz, obviamente para ella era Julia. Ella fue mi maestra de tejido. Ella tenía un grupo de muchachas que en su casa de San Mateo nos sentábamos alrededor de un árbol y ella nos enseñaba a tejer y nos ayudaba a vender sus prendas. Por eso también al lado está una foto de Luz, que al parecer está vendiendo textiles. Bueno, no, tal vez no se alcanza a distinguir muy bien, que en el hombro trae unas fajas de labor, de aquí de Milpalta, y tiene una bolsa, parecen ser unidas 3 fajas de labor, ¿no? Para hacer una bolsa. Y bueno, pues esta experiencia también me hizo reflexionar en que Luz siempre quiso ser maestra, y la gente de Milpalta, al menos a de su alumna, la recuerda como su maestra, ¿no? No fue maestra solo de lenguanado, también fue de tejido, y fue una de las principales promotoras, o de las que yo tengo referencia, que de alguna manera promovió la indumentaria y la portó con orgullo. Eso para mí tiene un doble valor, porque el asombro que yo tuve al ver las obras de estos grandes pintores con la indumentaria de una mujer milpaltense, que estos pintores se habían interesado no solo por la mujer, sino por su indumentaria, por su cultura, era para mí hasta cierto punto irreal, porque no es, al menos en ese momento yo no estaba acostumbrada a ver a mi cultura retratada en un mural, en una obra de Caballete expuesta en otros lugares. Sin embargo, hasta ese punto ha trascendido la obra de Luz, no solo como modelo, sino también como tejedora, como portadora de la indumentaria, como comerciante, porque hay que comentar que esta labor del tejido tradicional de la recintura fue un sustento para muchas mujeres de Milpalta, no solo para doña Luz, que les permitió sacar adelante a su familia. Y bueno, otra cosa con la que también lo complementamos, que doña Luz efectivamente tejía, vendía sus prendas con los coleccionistas o con sus conocidos, que pues eran bastantes en el mundo del arte. Pues también son algunas cartas a las que se refiere Marta Turó, en un artículo que escribe, que se llama Luz en el arte popular, y que está en el libro de Luz, símbolo del pueblo milenario. Y pues en estas cartas refiere cómo Luz le escribe a su comadre Anita Brenner, que acaba de terminar unas blusas bordadas en Shakira, y que quiere mandarle unas fajas de labor para ver si se venden en una exposición que tendrán próximamente. También en una entrevista que tuvimos con Laura González Matute, también nos refiere que Luz le escribe a Leal una carta en la que le dice, aquí le mando la fotografía en donde está mi tío con el traje tradicional, bueno, le describe el traje tradicional y le manda las señas también de la faja de labor, de las cintas por el cabello, para que él las pudiera pintar, ¿no? Y bueno, pues ya lo vimos en los primeros murales, quizás no se alcanzan a apreciar muy bien, pero la fiesta del Señor de Chalma aparece en la parte inferior derecha para ustedes, Luz con con traje tradicional, y por la mitad aparece de espaldas con el chincuete Papatlao. Vamos a ver si haciéndolo aquí un poquito más grande lo alcanzamos a ver. No sé si alcanzan a ver el cursor, aquí donde está el rebozo, en la parte de abajo se alcanzan a ver las líneas del chincuete.
¿no? Entonces, bueno, como también les comentaba Carlos, está Laura González, pues Luz tuvo esa capacidad de transmitir todo lo que los pintores pudieron captar, ¿no? Y entre su cultura, obviamente uno de los principales elementos que podemos identificar pues es la indumentaria, es el arte textil, aunque sabemos, como también nos dice Eli Bartra, pues que el arte popular es minimizado y muchas veces invisible, sobre todo cuando lo trabajan las mujeres, ¿no? Más aún que cuando lo trabajan los hombres. Y bueno, pues es con lo que me gustaría terminar, con decir que Luz, además de ser modelo, fue artesana, fue maestra, pero sobre todo fue una mexicatense orgullosa de su cultura que nos supo transmitir. Muchas gracias.